criminalística. Hoy vamos a continuar con nuestra plática. Vamos a hacer referencia a otra ciencia que con frecuencia es confundida con la criminalística, pero que sin embargo tiene muchas similitudes, pero trabajan en campos diferentes, pero que no por ello dejan de ser auxiliares de los órganos de procuración de justicia y de trabajar en estrecha relación ambas. ¿Sí? Antes de iniciar nuestros comentarios, nuestras plática, nuestra charla con ustedes, te invitamos a ti que estás estudiando, a ti que ejerces, a ti que estás de alguna manera interesado en estudiar, en ser un investigador en las ciencias forenses. Te invitamos a que nos escuches, a que nos veas en nuestro Facebook de Runa Hibu, en nuestro Facebook de IRFAC, y síguenos en nuestro canal de YouTube como Expedientes M. Dale like, suscríbete para que te lleguen las notificaciones del material que subimos y compártenos para llegar a más gente que nos desee y quiera escuchar. También te quiero hacer mención que somos un grupo de expertos colegiados en las ciencias forenses, que conformamos un grupo de peritos que ponemos a tu disposición, abogado, persona, público, que te ves o te has visto que lamentablemente no estamos exentos de que nos veamos involucrados en un ilícito o considerado ilícito que nos lleve ante la justicia. Para ti estamos como peritos en las ciencias forenses. También déjame decirte que como colegiados que estamos, también impartimos cursos, talleres, diplomados con reconocimiento de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y expedimos tu constancia de asistencia, tu diploma si tomas un diplomado, o sea, la documentación idónea, la documentación legal requerida por las autoridades y expedida por las mismas, en este caso, reitero, por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, con la actualización y capacitación en las diversas ciencias forenses. Bueno, sin más preámbulo, te hago la invitación a que nos consultes, a que nos sigas. Sin más preámbulo, comenzamos. ¿Sí? Nos han llegado comentarios de esta confusión, ya que por las series que vemos a través de la televisión abierta, de comunicación o literatura incluso de carácter serio, ¿sí? Hay algunos que confunden, aún a estas alturas, confunden a la criminología con la criminalística. Dos cosas diferentes, pero que trabajan muy estrechamente relacionadas entre sí. Bajo ese tenor y ese contexto, hoy quiero dar unas diferencias, unas semejanzas, campos de aplicación sobre todo de estas dos áreas forenses, ¿sí? Y ya anteriormente vimos un concepto, una definición de criminalística que tiene, de acuerdo a los autores, al investigador, le da su concepto, le da su definición. No hay una como tal, no hay una definición considerada universal. Es de acuerdo al autor, al investigador, que la acuña para su trabajo, de acuerdo a cómo él la emplea, sus teorías, sus metodologías. Asimismo, de la criminología estamos hablando en ese sentido. Y hoy vamos a decir que la criminología es una ciencia que busca explicar la razón que condujo al individuo a delinquir, los factores que influyeron en su entorno y las repercusiones de su conducta en la sociedad. De ahí que el perito criminólogo interviene cuando se necesita un estudio victimológico y criminológico de los hechos. Comento
este contexto de forma más concreta. La criminología estudia la llamada pregunta, el por qué. ¿Por qué el delito? ¿Por qué se cometió? ¿Por qué el sujeto, el individuo de X estrato social comete el delito? Que puede ser variable y múltiple este tipo de delito. Recordemos que hay conductas antisociales, conductas parasociales y conductas delincuenciales, que esto abarca mucho más del simple hecho de mencionarlas. Con el paso del tiempo, nosotros desarrollo de nuestras prácticas iremos ahondando sobre estos puntos, sin olvidar que ambas áreas, en específico criminalística y criminología, para evitar esta confusión debemos dar esta separación, esta diferenciación y también sus similitudes, ya que ambas son de aplicación multifactorial, vamos a decirlo así, es decir, que son multidisciplinarias porque varias ciencias deben y tienen que trabajar estrechamente en cualquier tipo de ilícito. Naturalmente que cada una de estas áreas como especialidades se irán asignando al tipo de delito, ¿sí? Momento. En el caso de los homicidios, pues está estrechamente relacionada la criminalística, la criminología, la psicología, la medicina, al igual que en los delitos, ¿sí? Al igual que en otros tipos de situaciones como son las desapariciones, la identificación de restos, la identificación de personas, la identificación de paternidades. Aplicaremos otras ciencias específicas como es la genética forense, la estomatología, la fotografía, el retrato hablado, varias técnicas que con ayuda de ustedes, sus comentarios, sus sugerencias, iremos dándole salida a todo esto, ¿sí? A sus dudas, más que a los temas, a sus dudas. Bien, dice que la criminología es una ciencia relativamente nueva y que podemos ver que se basa en dos áreas de búsqueda que son distintas pero estrechamente relacionadas entre sí, la cual la primera es el estudio de la naturaleza del delito dentro de la sociedad y la segunda es el estudio de los delincuentes desde un punto de vista psicológico. La criminología nos ayuda a estudiar el delito sin que por esto signifique o quiera decir que este sea de objeto exclusivo de estudio de la criminología. La criminología trataría de explicar al delito en sus orígenes y desarrollo dentro de la sociedad que lo produce y estudiaría los modelos de comportamiento humano que la ley describe como delito y todas las sanciones que se podrían aplicar para cada comportamiento establecido, ¿sí? Es decir, también va a estudiar, o es parte de su estudio integral para explicarse el por qué se delinque, el entorno socioeconómico del medio en donde vive, ¿sí? En algunas ocasiones, o en muchas, ¿sí? Se debe o se estudia desde el origen de la infancia de este sujeto delincuente, masculino o femenino, no importa el género, se debe estudiar desde sus orígenes, la infancia, orígenes familiares, entorno social, muchas cosas que atañen y que actualmente son de relevancia. Vamos a decir que el crimen siempre ha existido, desde el inicio de la humanidad siempre ha existido, ¿sí? El crimen, y a partir de ahí se han ido detallando, modificando
avanzando en el estudio de estas conductas delincuenciales, del crimen en sí, la tecnología que se emplea actualmente, los medios que utilizan los delincuentes, los sujetos que cometen los ilícitos para la comisión del hecho, pues también son variados. En ocasiones se dice que la criminalidad avanza más rápidamente que la ciencia, y es deber de la justicia, de los órganos que procuran, administran justicia, avanzar a la vanguardia, o por lo menos avanzar al mismo nivel que la delincuencia, con el único fin y objetivo final de éxito de combatirlos, ¿sí? De ahí que las ciencias forenses sean áreas que constante y continuamente están evolucionando en las ciencias, en las disciplinas, en las técnicas, y de ahí la importancia que el perito, el estudiante, el postulante, el que ya está ejerciendo, se capacite constantemente en estas áreas. Es ahí, en ese punto, donde como colegio, como expertos, como agrupación de peritos, hacemos la atenta invitación para que nos conozcan y estén constantemente actualizados, cosa que será de gran ayuda para sus casos, recordándoles que el juicio, el sistema penal que llevamos, el sistema de justicia que llevamos, es oral, empresarial, público, en donde el perito será y es el testigo científico en el esclarecimiento de un hecho ilícito. En ocasiones no es de mi agrado decirles delincuentes, ya que estamos bajo la presunción de inocencia, ¿sí? Pero no, ahorita no estamos en un juicio, pero trataré de evitar llamarlo delincuente, ¿sí? Sino presunto delincuente o persona que presuntamente cometió un ilícito, porque tampoco podemos hablar de delito. Recordemos que para que sea declarado delincuente o que declarado un delito, debe de haber sido comprobado, y ahorita no tenemos como teoría, como clase, pues no sería adecuado comentar, expresar las palabras delincuente y delito. En mis cátedras presenciales hago estas aclaraciones y específicamente las denomino delincuente y delito. Hoy, a través de estos medios, quisiera hacer esta observación y comentarlo como presunción, para que aquellos que nos escuchan no piensen que estamos culpando o estamos declarando a alguien sin conocer delincuente, o que estamos fomentando la delincuencia. No, al contrario, estamos fomentando el conocimiento de la investigación para combatir a estas personas que cometen ilícitos. Bien, dice, ¿sí? Nos ayuda a estudiar el delito sin que sea exclusivo de estudio de la tecnología, que trataría de explicar en sus orígenes, que es lo que ya estamos comentando. El ambiente familiar, el ámbito social, el ámbito económico, que hay muchas excluyentes, no es un patrón definido desde el punto de vista personal, no es un patrón definido, ¿sí? Aquí es donde entra realmente el estudio, la investigación, la aplicación criminológica sobre el origen de los delitos, de los ilícitos, ¿sí? No hagamos un patrón de que todo el que es pobre es delincuente, de que todo que fue violentado o que tuvo una familia disfuncional va a ser delincuente. No es generalizado.
es particularizar en todos y cada uno de estos sujetos, de estas personas, cuáles fueron los orígenes, qué tanto influyeron estos factores, o cuál es el origen real del ilícito cometido. Dice: la lucha en contra del delito y la preocupación científica del mismo delito fueron objetivos que las ciencias normativas trataron de alcanzar y que se dieron durante la Edad Antigua y de la Edad Media. ¿Sí? Las ciencias normativas trataron tal fue la importancia que se dio a sus problemas que incluso los filósofos de la época dieron su opinión al respecto de los problemas de los delincuentes y al castigo que a esto se les debería aplicar. Por mencionar algunos de los filósofos, tenemos por ejemplo a Hesioto, Pitágoras, Heráclito, Protágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles. Lo que sí faltó en esta época fue el sentido científico realista, ¿sí? Realista, que es un presupuesto para la investigación criminológica. A falta de este sentido científico, no se pudieron coleccionar sistemáticamente estas experiencias. César Lombroso, médico italiano y considerado como el padre de la criminología, tuvo el reconocimiento como tal al sistematizar una serie de conocimientos, teorías e investigaciones que se encontraban totalmente dispersas. Esto nos remite a lo ya anteriormente comentado de las etapas en las que ha evolucionado la ciencia y, por qué no decirlo, la humanidad. De ahí que tenemos la ciencia empírica, que es este aspecto filosófico en lo que todo se trataba de explicar o se explicaba, se aclaraba a través de la explicación mediante la observación detallada de los fenómenos, de todo lo que sucedía en esta época era así, empírica. Se trataba de explicar por qué sucedían, porque no había más técnica, más ciencia, más que la observación y el sentido racional. De ahí que estos filósofos, estos precursores, sean los que nos heredaron el camino a seguir. Yo siempre lo he dicho, la filosofía no es una ciencia, pero sí es la madre de todas las ciencias, porque todas, de acuerdo al método científico, se lleva un paso que se llama observación. ¿Y qué hacían los filósofos? La ciencia en la etapa empírica, observaban para explicar las cosas. Observaban cómo cae el agua, la intensidad, la lluvia, perdón. ¿Por qué? Se preguntaban por qué llovía, la intensidad de la misma, por qué dejaba de llover, por qué sucedían ciertos fenómenos con la lluvia, o qué provocaba que lloviera. Después de esa etapa viene la llamada etapa oscurantista, que es la Edad Media, en donde se trataba de tener explicación a estos fenómenos mediante los llamados fenómenos paranormales, la adivinación, la brujería, la hechicería, lugar en donde tuvo auge la llamada Santa Inquisición, que trataba de aplicar, de obtener conocimiento mediante la represión, porque fue una represión hacia el avance de la ciencia mediante la acusación de herejes. Tenemos casos remontados como el de Galileo Galilei, como el de Newton. Ahorita no recuerdo quién de ellos, me parece que fue Isaac Newton,
lo que se tuvo que retractar de que la Tierra era redonda, pero ya eran pasos científicos, ya era más avance hacia la ciencia. Y por último tenemos la tercera etapa, o la etapa contemporánea, o la etapa actual, que es la llamada el positivismo, donde ingresa la ciencia como tal. Y de ahí tenemos a este señor llamado Cesare Lombroso, considerado el padre de la criminología. De ahí se derivan también otros, Emilio Durkheim, que fue un sociólogo, y Garofalo, otro criminólogo. Estos tres son considerados dentro del área criminológica como los divos de la criminología. Y son los que establecen, aparte de muchos más, como Beccaria, a nivel de antecedentes. En México hemos tenido también algunos conocidos, ¿sí? Sin más ni menos tenemos al creador no inventor, no, sino creador, diseñador de las cárceles de máxima seguridad, que conocemos actualmente como el llamado Altiplano, que fue el Puente Grande, que fueron diseñadas a iniciativa del criminólogo Juan Pablo de Tavira, que pues fue ejecutado en los 90, me parece, si no mal no recuerdo, en la cafetería de la Universidad de Pachuca, de Hidalgo. Ya había sufrido un atentado en su departamento y posteriormente, no tengo el dato exacto a los cuántos tiempos fue ejecutado, pero él fue el diseñador, el que implementó la construcción, impulsó la construcción de las cárceles de máxima seguridad, ¿sí? Tenemos también a otros que han sido funcionarios, como el doctor Roberto Tocabén, como Luis Rodríguez Manzanera y varios más. Bien, pues aquí para cerrar este video también vamos a mencionar que dice que la primera escuela de la etapa científica de la antropología es el evolucionismo, tanto en su forma biológica como social. El concepto unificador de la misma idea de evolución, idea que estará presente en muchos ámbitos a partir de 1830, siglo XIX, me parece, ¿sí? Y en este sentido se considera a César Lombroso como el fundador del positivismo biológico, ¿sí? Y antes de 1836 su teoría del hombre criminal. Lombroso pertenecía a la llamada Escuela de Antropología Criminal, establece el concepto de criminal atávico, que decía que según el delincuente representaba una regresión a estados evolutivos anteriores, caracterizándole la conducta del delincuente por ser innata. Este criminal atávico podrá ser reconocido debido a una serie de estigmas físicos o anomalías como, por ejemplo, el excesivo desarrollo del cerebelo, asimetría del rostro, dentición anormal y lo que se considera como la característica más atávica en los criminales, a saber, la faceta media occipital. En esta tesis consideraba al criminal como una subespecie anormal del género humano. Aspectos totalmente biológicos, evolucionistas, no pierdan de vista esto, que Lombroso decía que la criminalidad evolucionaba o se presentaba el delincuente atávico por su desarrollo biológico. En próxima clase continuaremos con esto, cuáles serían las características de la teoría lombrosiana para su clasificación del delincuente atávico. Es el innato, es decir, ya le venía por naturaleza, por estructura biológica.
Espero que esta plática les sea de utilidad. Espero sus comentarios, espero sus sugerencias. Síguenos en Facebook, dale me gusta. En YouTube, Expedientes M, dale like, compártenos para llegar a más y suscríbete para que te notifiquen del contenido de nuestro canal. Buenas tardes, que tengan